De posicionamiento acá en el Senado de la República. Primero es el asunto que se está desahogando en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre deuda de estados. Ya hay un acuerdo, va a transitar el resolutivo, hoy quedará de primera lectura para que el martes podamos votar la reforma constitucional en materia de deuda de estados y municipios. Los contenidos ya son, seguramente ustedes tienen el dictamen, donde están todos los contenidos de ese acuerdo de esta Cámara en este día. El otro es el tema de telecomunicaciones. A ver, quiero hacer contrastes. Primero, decir que acá en el Senado ha habido un intercambio intenso entre senadoras, senadores de los diversos grupos parlamentarios que están dialogando y están procesando acuerdos para poder presentarlos a través de sus representantes en los grupos de trabajo que ya están trabajando. Está en curso la participación de expertos, de abogados, hasta de los propios interesados del sector oficial en este tema. Pero lo que fluye es el intercambio. Y se contrasta, yo diría, para dar materia a esta conferencia, es lo que yo sé existe de opinión en el Consejo Rector. En el Consejo Rector tienen la opinión de que no haya modificaciones. Acá en el Senado lo que está en proceso son acuerdos, diálogos, intercambios entre senadores sobre cambios y adiciones. Que no nos alarme que en los grupos no haya unanimidad en este asunto tan complejo. El PRD no ha presentado formalmente sus propuestas de cambios o adiciones. Hoy por la noche nos reuniremos como grupo parlamentario y tomaremos un acuerdo. Pero ya es un asunto que está muy debatido y es sano. La presencia de los dirigentes nacionales nos ayuda a los grupos parlamentarios, sin duda que nos ayuda. Ellos son integrantes del Consejo Rector del Pacto, pero a diferencia, y hablo de los contrastes, del proceso legislativo en Cámara de Diputados, acá los escuchamos, pero la negociación y resolución de los contenidos del dictamen que votaremos corre a cargo de nosotros. Entonces, es una opinión que quiero vertir. Será el fin de semana, mañana, sábado y domingo, cuando podamos terminar ese intercambio que hay entre legisladores, legisladoras y bancadas, para llegar a la sesión de dictamen del día lunes y poder tener un dictamen que pueda ser resuelto hasta su votación a más tardar el jueves 18. No es que haya plazos fatales. En el proceso legislativo nunca hay plazos fatales. Solamente que hay que resolver con la oportunidad para que el proceso legislativo de esta reforma constitucional concluya en este periodo, es decir, antes del 30 de abril. El tema de Michoacán y nuevamente la ausencia del gobernador en el ejercicio de sus funciones. Primero, deseamos que se recupere del padecimiento que sufre el gobernador de ese estado. Es un asunto humanitario y estimamos que debe tener la solidaridad de todos nosotros. Segundo, nos preocupa que haya ausencia o vacío
en el ejercicio de gobierno. Tercero, es un asunto que corresponde, en todo caso, a aplicar los contenidos de la Constitución política de ese Estado. Una ausencia provisional la cubre el secretario de Gobernación, una ausencia definitiva antes de 2 años en el ejercicio de gobierno obliga al Congreso a convocar a nuevas elecciones. Cuarto tema, el tema de las manifestaciones públicas, de las movilizaciones de maestros de la Coordinadora Nacional, sobre todo en el estado de Guerrero. Para nosotros es una realidad que hay que resolver. Los llamados al respeto al Estado de Derecho, los llamados a preservar el orden público, los llamados a establecer que la ley se acata, se cumple, son llamados correctos, pero son insuficientes para resolver una realidad que existe. Es el diálogo, son las diferentes formas de dialogar y de crear una propuesta común lo que nos va a llevar a poder resolver esa realidad difícil que hay en varios estados, pero que se ha manifestado de forma muy grave en el estado de Guerrero. Nosotros le expresamos nuestro respaldo al gobernador Ángel Aguirre, al gobierno del estado de Guerrero, para que pueda ejercer sus funciones a plenitud y que desde luego sea a través del diálogo el único método para encontrar la solución a los asuntos de buen gobierno en esa entidad federativa. Es lo que debo decirles y estoy a sus órdenes por si hubiere alguna pregunta. Le pregunta a David Martínez de Sin embargo. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Preguntas en torno a al proyecto sobre deuda de estados y municipios. En la Cámara de Diputados se está hablando de que esta solamente es competencia de la Cámara de Diputados legislar precisamente sobre el tema de empréstitos y que por lo tanto harían un llamado al Senado para que esto se eliminara del dictamen. ¿Ustedes piensan eliminar esta parte y de esta forma evitar algún tipo de acción de inconstitucionalidad? Bueno, nosotros podemos decir que respetamos la opinión que en Cámara de Diputados se tiene, pero nosotros sostenemos la legalidad de las funciones legislativas que se están ejerciendo en el Senado, porque se trata de una reforma constitucional. Si fuera reformas a ley secundaria, asuntos de los que tú mencionas, sin duda la competencia corresponde a la Cámara de Diputados. Así es que encontraremos, una vez que llegue como minuta de senadores a diputados, la posición reflexiva de esa Cámara, de la colegisladora, pero sostenemos que siendo una reforma constitucional, la competencia para resolver puede ser asumida por ambas cámaras y la asume, en este caso, la Cámara de Senadores. Le pregunta Gerardo Cedillo, Omar Brito, de Milenio. Senador, yo quiero preguntarle sobre el tema de telecomunicaciones. Usted dice que se va a escuchar a los dirigentes de los partidos, se va a escuchar a los dirigentes de los partidos. Esto quiere decir que no descartan ustedes que no presenten ningún cambio de la votación ni los términos, o se va a escuchar, pero ustedes ya tienen claro que se van a hacer modificaciones. Y en el tema del gobernador de Michoacán, ustedes estarían pidiendo que tomaran una licencia de cultura ante esta situación. Por la segunda empiezo, no le pediría eso a un gobernante. Es una actitud de responsabilidad que él tiene que asumir en su momento. Yo primero deseo que se restablezca su estado de salud. Le damos todo nuestro apoyo, pero sí entendemos que la labor de gobierno es una labor que se ejerce a plenitud y con una plenitud también de las posibilidades físicas para hacerlo. Nuestro respeto al gobernador Vallejo del estado de Michoacán. Y respecto a la opinión, bueno, hoy vino al Senado a encontrarse con su bancada
el presidente nacional del PAN, yo acabo de ver al presidente nacional del PRD. Más tarde tendremos una reunión de coordinadores con presidentes nacionales. Estamos en un intercambio permanente. Por eso menciono que las opiniones de nuestros dirigentes nacionales las escuchamos, las valoramos, se las planteamos a nuestras bancadas, pero quien ejerce la función legislativa a plenitud somos nosotros. Yo veo un ambiente en el Senado que está creciendo para poder resolver cambios de aquellos que no alteren la naturaleza de la iniciativa. Pero veo una posición para que no haya dudas de que la siguiente semana, en la sesión del jueves 18, habrá dictamen de reforma constitucional acá en el Senado. No tengan dudas. Senador, después del análisis que han hecho a esta ministra de Telecomunicaciones, como legislador, ¿a dónde debería de haber ajustes desde tu óptica, desde tu visión? No puedo dar esa opinión, de verdad, discúlpame, porque hablaría de las posiciones del grupo y como grupo lo vamos a resolver hoy por la noche, ¿sí? Ya hay todo un intercambio de legisladores entre nosotros, con legisladores del PAN, con legisladores del PRI, ya identificamos todas las materias, ya tenemos el análisis cuidadoso y detallado de esto. Se está legislando, porque luego se confunde que el debate solo se circunscribe al debate formal de comisiones o de pleno. El debate también se forma en mesas de trabajo informales, de donde sacan muchos acuerdos. Así es que deja que te responda así, para no alterar la posición formal de mi grupo. Sí, senador, yo le quiero preguntar, hablaba usted del respaldo que le expresan al gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, y yo le quería preguntar, porque bueno, pues ya los maestros de la CENTE han pedido su cabeza, dicen que no está realmente cumpliendo con su labor de mediador, que no es un interlocutor válido, dicen ellos que de plano ya no quieren tratar con él y piden incluso su renuncia al gobierno del Estado. Preguntarle eso, y también, senador, si no ceder a este tipo de presiones y chantajes, pues sería realmente erróneo para el Estado mexicano. El ejercicio de la autoridad no puede estar sujeto a chantajes, pero el ejercicio de la autoridad debe de basarse en una visión democrática, responsable, que emerja de un diálogo permanente con la sociedad. Nosotros no convalidamos esas formas de expresión. Exhortamos a la coordinadora de maestros del Estado de Guerrero y a todas las demás formas de expresión a que modifiquen sus formas de lucha. Oigan cómo lo digo, a que modifiquen sus formas de lucha. Es un lenguaje histórico de la lucha magisterial. Porque no es a través de formas violentas como se debe de conseguir la solución de los problemas. No debe de ser el sometimiento de la autoridad el propósito de una forma de lucha. Debe ser el encuentro de una solución. Debe ser compartir la responsabilidad de resolver un asunto. Así es que esas expresiones de pedir el retiro del gobierno por parte del gobernador es un exceso al hacer un planteamiento. Yo encuentro que debemos todos de involucrarnos. Yo encuentro que es una responsabilidad de todos los órganos del Estado mexicano, incluyendo al Congreso de la Unión. Pronto el PRD y su grupo parlamentario hará un llamado para instalar un diálogo nacional para resolver este asunto. ¿Por qué son los métodos? Así es que no ver como un asunto que solamente deba resolverse allá, en el Estado de Guerrero. Es un asunto que nos involucra a todos los órganos del Estado mexicano. La recomendación también al gobierno federal es que tomen actitudes de mesura en el lenguaje, no de desafío, porque con desafíos no se resuelve la relación con grupos
que orientan sus actividades o sus formas de lucha a través de ese tipo de pronunciamientos. No desafiemos a nuestro adversario, que no lo es una fórmula. Nunca hay que desafiar a nuestros adversarios. Por el contrario, hay que evitar el desafío siempre a nuestros adversarios. Gracias.